Gracias, Renata. Gracias, Víctor, por seguirme. Así no me siento mal. Nos quedamos entonces. Voy a compartir de nuevo esta presentación donde decíamos que h cuadrada se despejaba el cuadrado de la potencia y pasaba como radical, que erróneamente no se escribe el 2. Aquí si ustedes quieren hacerlo para que no se les olvide, no hay ningún problema. ¿Y qué nos dice? Que son el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, sustituimos y al sustituir vamos a poder calcular la distancia, que es la hipotenusa de este triángulo que se formó en esa situación geográfica del transformador y el motor. Y entonces, finalmente, nos queda que son raíz cuadrada de 136 metros cuadrados es igual a 11.66 metros. ¿Pero por qué? Porque cuando yo elevo m al cuadrado y saco raíz cuadrada, solamente me va a quedar el valor de m. Vamos a hacerlo aritméticamente y de forma imaginaria. 3 al cuadrado es 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, cuando tengo m al cuadrado, raíz cuadrada es m simplemente. Otro. 4 en lugar de la m al cuadrado es 4 por 4, 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, pues simplemente así nos quedó. No así el caso de 136. Aquí sí hay que calcular esta raíz cuadrada, pero en el caso de las unidades de la distancia, eso sucede. Entonces, aquí nos dice que está a 11.66 metros y que están cargados electrostáticamente la motobomba y el transformador. Habría que aterrizarlos con un cable o hacer algo. Luego nos preguntan, después de 30 minutos la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida. Ya ahí estábamos en ese entendido. Debido a una descarga atmosférica rayo trueno sobre el transformador y que pasó hasta el motor porque lo dejó eléctricamente cargado, lo que también ocasiona que este se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de 8,000 microcoulombs. Aquí ya nos están dando datos para que apliquemos la ley de Coulomb. Recordemos que no funciona el saber que hay cargas eléctricas en los materiales aisladas. Aquí, en el rotor, que es bañado por el campo magnético del estator, esta parte de aquí es la que es bañada y que hace que gire. Aquí adentro es donde se da el fenómeno de que no hay una carga, hay trillones de cargas aquí adentro que hacen que reaccionen el campo magnético de este rotor con el del electrón, de la parte estática. Luego entonces nos dicen que hay una carga eléctrica de menos 8,000 microcoulombs. Esto quiere decir que hay un exceso de electrones en esa parte. Luego, la bomba de agua también queda cargada después de operación con una intensidad de más 7,000 microcoulombs. También queda cargada porque hay falta de electrones, la carga positiva. Bueno, y nos preguntan, para practicar, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Supongo que saco una partícula aquí y otra partícula y me dan estos valores de carga para cada una de ellas. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hemos venido practicando en estas 3 semanas. La fuerza de atracción, porque son cargas opuestas entre ellos, es reutilizar la constante K. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La carga 1, menos 8,000, pero no me sirve el micro. Quiero coulombs, entonces multiplico potencia de base 10 por 10 a la menos 6 y lo convierto a coulombs. Así de sencillo. La otra carga dice que es positiva, son 700 microcoulombs. Le quito el micro por 10 a la menos 6 y ya lo convertí a coulombs. Entre la distancia que acabamos de calcular, que son 11.66 metros, pero que previamente debo de elevar al cuadrado, de acuerdo a la ley de Coulomb. Y entonces aquí no nos queda otra cosa más que hacer las operaciones aritméticas. 9 por 10 a la 9 por menos 8,000 por 10 a la menos 6 por 700 por 10 a la menos 6. Ya tengo el resultado del numerador. Ahora vamos por el denominador. Elevar 11.66 al cuadrado. Revisar las unidades. Vamos a ver. Newton. MKS newtons. Está bien.
Metros, sí, entra dentro de MKS, metros. Coulombs, perfecto, ya tengo todo. Y entonces vamos a hacer el análisis de las unidades. Coulomb, entre coulomb al cuadrado, le quito el exponente y queda el coulomb abajo. Metro cuadrado entre metro cuadrado, se van, se vuelve 1. Y entonces, ¿qué me queda? Newton, coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado, 1. Y entonces, ahora sí, quedaron las unidades de fuerza. 9 por 10 a la 9 newtons. Aquí, por esta cantidad, entre esta cantidad, aquí está el resultado. Y esta es la parte aritmética de esa fuerza entre esas dos cargas, positiva y negativa, en newtons. Continuamos. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por la descarga atmosférica? Recuerda utilizar la fórmula de E igual a F entre Q. Espérenme tantito, porque aquí yo tenía algo preparado. Déjenme ver dónde está. Ay. Ok. Aguántenme tantito porque yo tengo algo preparado. Ok. Voy a hacer un ajuste. No se me pueden ir sin este detalle que es muy fino. Estoy compartiendo. No se me pueden ir porque aquí me están preguntando algo que yo quiero que quede plasmado para ustedes y para sus compañeros. Estoy retomando de nuestra plataforma y de la infografía un detalle. Listo, ya está en pantalla. Déjenme revisar. Ahora sí, voy a compartirlo. Gracias por la paciencia. Ahí está. Esto lo retomé de nuestra plataforma, de nuestra información, donde nos explicaban la intensidad del campo eléctrico. Nosotros tomamos en cuenta cargas puntuales, dice Coulomb, que les repito, en la naturaleza nunca las vamos a encontrar como tales, siempre están dentro del material. Y nos dice que el campo eléctrico es la región que rodea un cuerpo cargado eléctricamente y hace factible la interacción con otros cuerpos también cargados. Estas líneas de fuerza las representa el humano, porque sabemos que alrededor de una carga positiva, la energía del campo eléctrico sale, por eso tiene flechitas, no es que esté así. Luego, si es una carga negativa, en ella entran todas esas líneas de campo eléctrico. Pero si interactúan dos cargas, ¿qué pasa con estas líneas? Estas que salen son atraídas por la que las recibe y entonces aquí se genera un campo eléctrico. Y entonces dice, el campo eléctrico no puede ser visto. No pasa esto aquí. Sin embargo, ejerce una fuerza que produce acciones sobre los objetos cargados. Si este está cargado positivamente y este negativo, se da esta imaginación del ser humano, que es la interacción, fíjense bien, de estas dos partes inventadas por el hombre. Dicen que fue Nikola Tesla, no es cierto, fue Faraday el que inventó el motor. Ahora vamos a hacer santo a Tesla, que yo lo adoro, y vamos a olvidarnos de los demás. No. Entonces, esa interacción de cargas se da aquí, pero no es de una aislada con otra. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué hace que el rotor se mueva? Es el campo electromagnético. Por eso quería que viéramos esto. Luego, la intensidad del campo eléctrico, que es de cargas puntuales, en un punto en el espacio igual el cociente entre la fuerza que ejerce el campo sobre un cuerpo cargado y la carga del cuerpo. Podemos expresar matemáticamente lo siguiente: la intensidad del campo eléctrico, ¿a qué es igual? A la fuerza que hay entre esas cargas, entre la carga, una carga unitaria. Y dice aquí en el sistema métrico, que por eso insisto tanto, MKS. Una unidad de intensidad del campo eléctrico es el Newton por coulombio. ¿Por qué Newton? Porque nosotros estamos calculando aquí la fuerza en newtons y la carga en coulombios.
No dice microcoulombios como luego nos hacen caer en los ejercicios. Si deseas calcular la intensidad del campo eléctrico E, entonces dice a una distancia R de una sola carga Q, se puede utilizar la ley de Coulomb. Y entonces, fíjense bien, aquí salió la ley de Coulomb, aquí salió la fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico, las combino, porque si yo sé que esta F es esta, pero que es igual a estos parámetros, entonces esta F la sustituyo, y ¿cómo queda la intensidad del campo eléctrico después de hacer esta operación? Dice que la constante K, ¿a qué es igual? A la carga Q entre la distancia de ellos al cuadrado. Y luego me dan de datos y me dice que la intensidad del campo eléctrico es en Newton coulombs, la carga debe de estar en coulombs, no en microcoulombs, la distancia debe estar en metros y que la constante K es la que hemos venido manejando. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Bien, esto lo puse como antecedente de esta situación. ¿Cuál fue la intensidad de la... Permítame tantito, no se me va a escapar algo. Aquí. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por la descarga atmosférica? Recuerda utilizar la fórmula de E igual a F entre Q. Ya vimos de dónde sale. Ya vimos los conceptos. Vamos a sustituir entonces. Habíamos calculado una fuerza que son esta cantidad por 10 al cubo newtons entre menos 8,000 microcoulombios. Tenemos que convertir estos menos 8,000. Nada más decimos menos 8,000 por 10 a la 6 coulombs. Dividimos y encontramos ya la intensidad del campo eléctrico. Por eso quería que viéramos de dónde sale esta fórmula. Que esta es la fuerza que habíamos calculado. Esta es la carga que nos están proponiendo y esta es la intensidad del campo eléctrico, que se mide en newtons por coulomb. Entonces, de aquí surgió esto de la intensidad del campo eléctrico. Luego, otra pregunta. ¿Cuál fue la intensidad de corriente eléctrica del relámpago? Vamos a quedar asombrados con la cantidad de energía, ¿eh? Si duró 0.0015 segundos. Es un tiempo pequeñito, créanmelo. Este es el tiempo en el cual la descarga eléctrica pasó por el transformador, pasó por el motor, desconectó los fusibles porque los quemó, pero este es el tiempo que puede haber estado esa energía presente en el transformador, en el motor y en la instalación donde estaban esos dos. La intensidad es igual a Q, que es la carga que pasa por el conductor, en el tiempo, así se calcula. Y intensidad de corriente debe de ser medida en amperes. Si dice otra unidad, hay que convertirlo a amperes, microamperes, todo lo que tengamos aquí, lo tenemos que convertir a amperes. Luego, la carga en coulomb, como lo hemos venido haciendo, y el tiempo en segundos. Sistema MKS. Hasta les voy a caer gordo, pero para que se lo aprendan. Entonces ya nada más es sustituir menos 8,000 coulombios, aquí lo van a cambiar ustedes, entre el tiempo. Y les va a dar una intensidad de carga. Es una carga muy elevada. Entonces, abusados aquí con las unidades, esto hay que hacer la conversión en su ejercicio. Debido a que en la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Cuál devanado? Este devanado. Se queda esta laminación, se sacan por aquí, por estas ranuritas, por cada una de estas ranuras, se saca este devanado. Los que devanan motores ganan mucho dinero. Aquí mi esposa es experta en esto. Cortan el devanado, miden el calibre, ven de qué ranura a qué ranura va la bobina. Véanlo bien, aquí se ve. Esta es una bobina, esta es otra bobina. Esta bobina va de esta ranura hasta esta otra ranura y genera aquí en medio un campo magnético. Lo que aquí dice que se averió la bomba es porque pasó por ese devanado una cantidad de energía muy elevada que lo quemó. Entonces hay que sacar ese devanado y meter uno nuevo, contemplando todos los aislamientos, porque esas espiras tienen mucha energía, pero no están tocando al cuerpo.
Estas espiras están aisladas de este cuerpo metálico, porque si no, entonces aquí habría un cortocircuito cuando yo energizara. Entonces, por eso aquí se ven algunos de los elementos que son aislantes para que la energía solamente circule por ese alambre. Entonces hay que cambiarlo todo. Hay que reemplazar el devanado del motor. ¿Qué valor de resistencia debe tener este devanado para que la bomba funcione correctamente? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner ahora mi multímetro en el parámetro de resistencia y puedo medir aquí en las terminales del estator, del devanado, cuál resistencia tenía. Pero si yo no tengo esto, lo puedo calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Dice, en las terminales de la bomba de agua existen una diferencia de potencial de 110 voltios y circula una corriente de 5 amperes. La resistencia que va a oponerse a que por aquí circulen 5 amperes generados por esos 110 voltios, la resistencia la oponen estos devanados. No crean que es tan sencillo. El material en realidad dice, a mí no me pases corriente, pero tiene que oponerse y de todos modos va a pasar la corriente. A eso se le llama fenómeno de resistencia. Es dividir el voltaje entre la corriente, la resistencia para que cuando cambien este devanado, porque este ya se quemó, hay que cortarlo, hay que ver las vueltas, dónde entra en cada ranura, comprar material nuevo, alambre magneto nuevo, hilo para coser las bobinas. La resistencia de ese motor es 22 ohms. ¿Qué pasa si tiene más resistencia? Puede que el agua no suba, o menos resistencia, puede que se vuelva loca la bomba y se queme. Entonces, para eso es importante calcular la resistencia de ese devanado. Por lo sucedido, Rosalía se percata de que sus gastos por mes serán de 350 pesos, por lo que decide ahorrar diariamente 25 durante 15 días. Van a construir entonces ustedes en el plano cartesiano, que es toda la gráfica que nosotros queramos analizar, el plano cartesiano la metemos aquí, que representa el ahorro de Rosalía. Considera que el eje de las X son los días, aquí, y el eje de las Y, el eje de las X aquí, y el eje de las Y acá. Entonces, en el eje de las X, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar esta imagen para acá. Ajá, aquí los días, el tiempo, siempre va en el eje de las X, y lo que queramos contrarrestar, contrastar en nuestras gráficas, le vamos a poner acá. Entonces, aquí los ahorros, partiendo de que ella quiere ahorrar 350 pesos por día por el uso de ese equipo eléctrico, y que decide entonces de ese gasto ahorrar 25 pesos durante 15 días. Vamos a ver cómo se comporta. Esta gráfica me va a decir cuánto va a ahorrar la señorita Rosalía. Si empieza con un ahorro de 25 pesos, ¿qué va a pasar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto día por ese ahorro? Entonces van a entregar esta gráfica, por favor. Con base en el plano cartesiano, ¿cuánto habrá ahorrado Rosalía hasta el día 7? No es calculado, es que una vez que ustedes realizaron su gráfica, me digan en el día 7 cuánto ahorró, cuánto a los 15 días, y luego en qué día pudo haber cubierto el total de los gastos. Esto me lo contestan allá, por favor. Por último, redactarán entonces mínimo en 5 renglones cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. Echen a volar la imaginación. No busquen información de la red. No me interesa lo que otros opinen. Pueden equivocarse. Conmigo tienen el derecho a equivocarse, a decir cosas desvariadas. Ese es su derecho. El derecho a equivocarnos como seres humanos es un derecho que casi nadie respeta. Yo sí. Porque ¿cómo podemos acercarnos al éxito? Decía Edison, pues cometiendo errores, nada más, así de sencillo. Mencionará en 5 renglones también cuál ley electromagnética utilizas más en tu vida diaria y por qué. Lo mismo, su respuesta. Perfecto. Vamos a ver cómo se evalúa este módulo. Ya realizaron las 6 actividades integradoras de la semana 1, la 2 y la 3. Ya tuvieron sus sesiones de habilidades socioemocionales. Cada una tiene un peso.
Ya ingresaron a todos los recovecos, infografías, videos, todo lo de la plataforma de la semana 1, 2, 3 y la 4 que estamos viviendo. El proyecto integrador vale el 30%. Foro de integración, 8%. Autoevaluación, 5%. 43% nos estamos jugando en esta semana, más un 5% por ingresar a todas las partes de la plataforma de la semana 4. 48%. Sensibilícense. No omitan el foro de integración. Está muy sencillo, está muy divertido, está muy padre. Cuenten las aportaciones. 5. Pregunta detonadora. Leer la aportación, leer la otra aportación, hacer una pregunta y luego finalmente conclusiones. Así de sencillo. Sé que no lo pueden hacer diario. Yo estoy tomando un curso también dentro de nuestra institución para que me puedan contratar los próximos 6 siguientes meses. Está difícil, yo lo sé, estoy viviendo lo que ustedes, pero no por ello me desanimo. Primero, porque es un trabajo que me gusta. Segundo, porque me pagan bien. Tercero, porque es un placer atenderles. Entonces, así ustedes también dedíquenle mucho tiempo a esto y guarden su portafolio de evidencias de este módulo. No vaya a ser que se pierda. Ningún sistema es infalible. Todos son falibles, pueden fallar. Y no vaya a ser que se pierda este portafolio de evidencias si ustedes no tengan esa evaluación. Entonces, grábenlo, guárdenlo en una memoria, súbanlo al Google Drive, súbanlo a la nube, guárdenlo en un disco duro, yo no sé. Yo se lo sugiero para que no se vaya a perder. Mucho esfuerzo es mucho tiempo y sería frustrante que no lo tuviera. Muy bien. Para mí fue un verdadero placer atenderles en este módulo Recursamiento 31. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Esto lo dijo Anthony Quinn y salió en un comercial de una bebida alcohólica. Pero la frase se me quedó para siempre. A mí siempre las cosas se me hacen difíciles. No soy un genio. Pero si cualquiera las haría, entonces yo hoy en día no estaría dando clases orgullosamente en prepa en línea. Muy bien, hasta siempre. Listo, todavía estás ahí, Renata. Muchas gracias, Víctor. Abran sus micrófonos para ver las dudas, aclararlas y despedirnos. Les agradezco la paciencia. Está muy, muy extensa este proyecto integrador. No, pues al contrario, profesor, yo quiero darle las gracias. La verdad es que sí ha sido muy complicado. Es una materia que en lo personal no se me ha dado del todo, siempre, pero hoy en día me es muy útil ese tipo de videos. Me funciona mucho ver los videos, regresar donde no entiendo. En fin, yo creo que ha sido muy enriquecedor para mí esta materia y la verdad es que los resultados que he obtenido me dejan totalmente satisfecho y bueno, es un aprendizaje más, ¿no? De antemano yo le agradezco mucho. Tus órdenes, Víctor. Bienvenidas esas felicitaciones y las gracias, porque es trabajo de ustedes que yo debo de evaluar y créeme que es satisfactorio verlos cómo ingresan con esos temores que ingresan, con esos traumas que ingresan, el rechazar el nombre de la asignatura, simplemente desde allí. Y ver todo su esfuerzo, cómo ustedes mismos se van motivando, van encontrando ese camino que los lleva hasta el proyecto integrador y después a aprobar la asignatura. Para mí es muy reconfortante, Víctor. Muchísimas gracias. Voy a dejar abierto como siempre, entonces, Renata, ¿tienes algo que comentar? Si es que puedes, porque probablemente no puedas. Si no, no hay problema. Mientras, si quieres abrir tu micrófono o escribir en el chat, Renata. Bueno, voy a dejar estos días otra vez para que ustedes analicen la información, Víctor, Renata y todos los demás del grupo. Y el día viernes nos volvemos a ver a las 5 de la tarde, porque es recursamiento. Yo me sensibilizo mucho con ustedes de que deben de aprobar este módulo a como dé lugar. Y entonces,
¿Tengo que hacer un esfuerzo? Sí, porque ustedes lo merecen. Nos veríamos el viernes si es que tuvieran alguna duda para aclararla y que el proyecto integrador salga íntegro, que salga bien evaluado y que este módulo lo apruebe. Bueno, entonces nos despedimos, no hay comentarios, no hay nada en el chat. Gracias por haber estado aquí, Renata y Víctor, porque la verdad es muy, muy padre que siempre estén. Dice, pues la verdad quiero agradecer porque con sesiones me quedan claros Ok, muchas gracias, Renata. Bien recibidas esas también, esos agradecimientos. El agradecido soy yo, porque me hacen caso y porque ustedes salen adelante. Entonces, pues en un futuro, por ahí cuando se conecten en el Face, platíquenme cómo les fue con su nivel medio superior, porque están muy cerca, ¿eh? Ya el módulo en el que están, ustedes están muy cerca, más allá para concluirlo, el nivel medio superior, que abandonar eso ni pensarlo. Muy bien. La física y las matemáticas casi a nadie nos gustan. Ahora yo tuve que tomarle un sabor a esto. Muchas gracias. Bonita tarde y cuídense mucho. Estamos en contacto. Yo sé que no es fácil, pues qué bueno que explico bien, porque si no, entonces que me despidan. Muchas gracias, Renata. Cuídense mucho y bonita tarde.